La patada de mi hermana Rebeca golpeó el cochecito de mi hijo con tanta fuerza que el bebé, de solo 8 meses, salió disparado contra la barandilla protectora y su llanto se convirtió en un grito de dolor que resonó en el salón de la casa de mis padres. Quizás ahora aprenda a quedarse quieto, dijo Rebeca con indiferencia, ajustándose la blusa de diseño como si acabara de pisar una hoja seca en el jardín. Mi padre soltó una risa seca desde el sillón de cuero donde veía el partido. Bien hecho. Esta generación de niños está demasiado mimada. Mi madre ni siquiera levantó la vista de la revista de decoración. Jim siempre ha sido muy permisivo. El niño necesita disciplina de verdad. Mientras me agachaba para coger a mi hijo, Thomas, que ahora lloraba desesperadamente con una marca roja en el brazo, sentí que la sangre me hería en las venas. Pero mantuve mi expresión neutra, controlada. Me llamo Jim, y a mis 32 años, acababa de presenciar cómo mi propia familia agredía físicamente a mi bebé porque lloraba durante la comida del domingo. Lo que no sabían era que había un sistema de seguridad grabando cada segundo. Crecer como el hijo, problemático, de la familia Morrison me enseñó muchas lecciones valiosas. Rebeca siempre fue la estrella dorada, licenciada en Derecho por Columbia, casada con un cirujano plástico, viviendo en Manhattan en un ático que aparecía en las revistas. Yo solo era el técnico informático que vivía en un apartamento de 2 habitaciones en Queens, criando a un hijo solo después de que mi exmujer me abandonara. La dinámica familiar estaba establecida desde nuestra infancia. Rebeca podía hacer cualquier cosa y la defendían. Yo podía ser perfecto y aún así me criticaban. Cuando ella rompió la ventana de la vecina a los 10 años, mis padres dijeron que fue un accidente. Cuando saqué la máxima nota en matemáticas, me dijeron que debía esforzarme más en inglés. Hoy no fue diferente. Llegamos a la comida mensual obligatoria y Thomas empezó a llorar porque tenía hambre. En lugar de entender que los bebés lloran, es literalmente como comunican sus necesidades básicas. Mi familia lo trató como si fuera un ataque personal a su comodidad. ¿No puedes hacer que se calle?, preguntó Rebeca con creciente irritación mientras cortaba su salmón a la plancha. Tiene hambre, expliqué pacientemente mientras preparaba el biberón. Se le pasará en unos minutos. En mi época, los niños sabían cómo comportarse en público, refunfuñó mi padre. Fue entonces cuando Rebeca se levantó de la mesa. Pensé que iba al baño o tal vez a salir para atender una llamada importante. Ella siempre se esforzaba por demostrar lo solicitada que era en el bufete de abogados donde era socia. En cambio, se dirigió directamente al carrito donde estaba Thomas y, sin previo aviso, le dio una patada tan fuerte que movió todo el carrito. El silencio que siguió al grito de mi hijo duró exactamente 3 segundos. Luego vino la aprobación colectiva de mi familia, como si ella hubiera hecho algo necesario y valiente. Por fin alguien con mano firme, comentó mi madre, volviendo a su revista. Cogí a Thomas en brazos, comprobando que no estuviera herido más allá de la marca roja que ya empezaba a aparecer en su bracito. Sus ojitos azules me miraban con esa confianza total que los bebés tienen en sus padres, la certeza de que yo lo protegería de cualquier mal. Creo que nos vamos, dije con calma, volviendo a colocar a Thomas en el carrito. No seas dramático, Jim, replicó Rebeca, volviendo a su silla. Solo fue un golpecito para que él aprendiera los límites. Un golpecito, repetí, con la voz aún controlada. Has dado una patada a un bebé. Siempre exageras, intervino mi padre. Rebeca solo le ha enseñado que los niños deben saber cuál es su lugar. Mientras recogía las cosas de Thomas y preparaba nuestra salida, noté algo interesante. El sistema de cámaras de seguridad que había instalado para mis padres el año anterior, porque Rebeca insistía en que necesitaban protección moderna, parpadeaba discretamente en la esquina de la sala. Todas las cámaras estaban activas. Grabando. Ellos no tenían ni idea, pero acababan de documentar perfectamente el abuso infantil que habían cometido. Y yo, como el técnico que instaló el sistema, tenía acceso remoto a todas las grabaciones. Si te está gustando esta historia de justicia familiar, no olvides suscribirte al canal para ver cómo se desarrolló esta situación de una forma que nadie esperaba. Porque mientras ellos pensaban que yo huía derrotado una vez más, yo ya estaba catalogando mentalmente cada fotograma de esa grabación y planeando cómo utilizar esa prueba de la forma más devastadora posible. La verdadera lección sobre los límites apenas estaba comenzando, y esta vez sería Rebeca quien aprendería dónde están los suyos. Durante el camino de regreso a casa, Thomas finalmente dejó de llorar en el asiento trasero, pero la marca roja en su brazo seguía viva como un recordatorio de lo que había sucedido. Me detuve en el primer estacionamiento que encontré y llamé a mi exmujer, Jennifer. «Jim, ¿qué ha pasado?». Jennifer contestó al segundo tono,
con voz inmediatamente preocupada. Tu hermana ha dado una patada a Thomas, le dije sin rodeos. Durante la comida en casa de mis padres. El silencio al otro lado de la línea duró unos largos segundos. Jennifer y yo habíamos terminado nuestro matrimonio de forma amistosa después de que ella admitiera que no estaba preparada para la maternidad, pero ella seguía queriendo mucho a Thomas. ¿Ella qué ha hecho? La incredulidad en su voz era palpable. Jim, ¿estás hablando en serio? Por supuesto. Él estaba llorando porque tenía hambre y ella se levantó de la mesa y le dio una patada al carrito. Mis padres aplaudieron su actitud. Dios mío, murmuró Jennifer. ¿Ya lo has llevado al médico? Voy directo a urgencias, respondí, mirando a Thomas por el espejo retrovisor. Solo tiene una marca roja, pero quiero estar seguro. Para entender completamente lo que pasó hoy, tienes que conocer a mi familia. Rebecca siempre fue la niña perfecta a los ojos de mis padres. Se graduó magna cum laude en Derecho, era socia junior en el bufete Harwell y Associates antes de cumplir los 30 años y estaba casada con el Dr. Kevin Matthews, un renombrado cirujano plástico. Ella conducía un Mercedes descapotable, vivía en un ático en Manhattan que apareció en la revista Architectural Digest y tenía una agenda social que incluía galas benéficas y eventos de la alta sociedad neoyorquina. Yo, por otro lado, era el hijo problemático, que nunca alcanzó el potencial que ellos esperaban. Graduado en informática por una universidad estatal, trabajaba como técnico senior en una empresa de ciberseguridad. Vivía en Queens, conducía un Honda Civic y mi mayor logro social era ser padre soltero. La disparidad en el trato comenzó pronto. Cuando Rebecca rompió el ordenador de la vecina a los 12 años, mis padres pagaron uno nuevo y dijeron que los accidentes ocurren. Cuando saqué la máxima nota en el examen de admisión al MIT, me dijeron que una golondrina no hace verano, y que tenía que demostrar consistencia. Rebecca podía llegar a casa a las 3 de la madrugada a los 16 años y solo recibía un «cuídate, cariño». Yo llegaba 10 minutos después del toque de queda y me quitaban la paga mensual. La diferencia en el trato se intensificó cuando nació Thomas. Rebecca, que seguía sin tener hijos después de 6 años de matrimonio, cuestionaba constantemente mis decisiones como padre. ¿No crees que está siendo demasiado permisivo? Los niños necesitan estructura, Jim. En mi época, los bebés no dictaban la agenda familiar. Mis padres la apoyaban en cada crítica. Cuando Thomas lloró durante las últimas Navidades, mi padre murmuró sobre la falta de disciplina, y mi madre sugirió que quizás no tenía madera de padre soltero. Hoy no fue diferente. Llegamos a la comida mensual, una tradición que mantenía con la esperanza de que Thomas conociera a su familia paterna, y el comportamiento normal de un bebé fue tratado como una ofensa personal. No puedes controlar ni a un bebé, comentó Rebecca mientras Thomas lloraba. ¿Cómo esperas criar a un niño sin una estructura familiar adecuada? Tiene hambre, le expliqué pacientemente. Los bebés lloran cuando tienen necesidades. Los bebés mimados lloran, replicó ella. Los bebés bien educados esperan. Fue mi madre quien sugirió, quizás deberías considerar contratar a una niñera profesional, Jim. Alguien con experiencia real en la educación infantil. Lo que ellos no sabían, y yo nunca mencioné, es que Thomas era un niño excepcionalmente tranquilo para su edad. Nuestro pediatra, el Dr. Harrison, elogiaba constantemente su temperamento tranquilo y su desarrollo saludable. Pero en casa de mis padres, cualquier sonido que hacía Thomas se amplificaba como si fuera un disturbio público. Trataban su presencia como una molestia tolerada, no como la visita de su único nieto. La situación llegó a un punto crítico cuando Rebecca se levantó de la mesa. Pensé que iba al baño o a contestar una llamada. Ella siempre se esforzaba por demostrar lo importante que era su trabajo. En cambio, se dirigió directamente al cochecito donde estaba Thomas, tumbado, mirando al techo con esa curiosidad inocente que tienen los bebés por las luces y las sombras. La patada fue deliberada, calculada. Lo suficientemente fuerte como para mover el cochecito y hacer que Thomas se golpeara contra la barandilla de protección. Ya está, dijo, volviéndose hacia mí con satisfacción. Ahora él tiene algo real por lo que llorar. Mi padre aplaudió lentamente. Por fin alguien con autoridad. Mi madre ni siquiera levantó la vista de la revista. Los niños tienen que aprender los límites desde pequeños. Jim, deberías darle las gracias a tu hermana. Mientras conducía hacia el hospital, recordé una conversación que había tenido con Jennifer unos meses antes. Ella me había preguntado por qué insistía en llevar a Thomas a esas comidas familiares si siempre volvía frustrado.
Él merece conocer a la familia, le había respondido. Aunque sea complicada. La familia no es quien comparte tu sangre, había dicho Jennifer. La familia es quien te protege, te apoya, te ama incondicionalmente. Por tu descripción, esas personas hacen todo lo contrario. Ahora, mirando a mi hijo de 8 meses en el asiento trasero, con una marca roja en el brazo por haber llorado cuando tenía hambre, finalmente entendía lo que Jennifer quería decir. Pero lo que mi familia no sabía era que yo ya no era el chico tímido que aceptaba en silencio sus críticas y su desprecio. Ahora era padre. Y los padres protegen a sus hijos. Tampoco sabían que el sistema de seguridad que había instalado en su casa lo grababa todo en alta definición, con un audio cristalino, y que yo tenía acceso remoto a todas las grabaciones. Lo que había pasado hoy no era solo un momento de disciplina, como ellos creían. Era agresión infantil documentada. Y ya estaba planeando exactamente cómo usar esa evidencia para asegurarme de que nadie volviera a lastimar a mi hijo. La verdadera educación sobre los límites apenas estaba comenzando. Y esta vez, serían Rebecca y mis padres quienes aprenderían las consecuencias de sus acciones. En el hospital, el doctor Martínez examinó a Thomas con cuidado mientras yo le explicaba lo que había pasado. La marca roja en su bracito aún era visible, y Thomas lloraba cada vez que alguien se acercaba demasiado rápido. Afortunadamente, no hay signos de fractura ni lesiones internas, dijo el doctor Martínez, ajustándose las gafas. Pero esta marca es consistente con un traumatismo por impacto. Tengo que documentarlo en el historial. ¿Documentarlo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Protocolo hospitalario para posibles casos de abuso infantil. Tendré que llamar a los servicios sociales. 2 horas más tarde, estaba siendo entrevistado por la trabajadora social Karen Phillips, una mujer de unos 40 años con ojos amables pero decididos. S.R. Morrison, entiendo que fue un miembro de la familia quien causó esta lesión, preguntó ella, tomando notas. Mi hermana le dio una patada al carrito porque le estaba llorando durante la comida. Mis padres aplaudieron la actitud. Karen dejó de escribir y me miró directamente. Aplaudieron. Dijeron que era una medida disciplinaria necesaria. Que los bebés necesitan aprender los límites. Los bebés de 8 meses no tienen la capacidad cognitiva para entender la disciplina, respondió ella, volviendo a tomar notas. Eso es conocimiento básico sobre el desarrollo infantil. Cuando llegamos a casa, mi teléfono estaba bombardeado de mensajes. Rebecca se había enterado de que había ido al hospital. Eres patético, Jim. ¿Llevar a un bebé al hospital por un castigo mínimo? Siempre ha sido un dramático. Mi padre fue más directo. Estás avergonzando a esta familia. Deja esta payasada inmediatamente. Mi madre optó por la manipulación emocional. Tu pobre padre está teniendo palpitaciones por tu comportamiento. ¿Quieres matar a tu propio padre? Bloqueé todos los números y llamé a Jennifer. ¿Cómo está él?, preguntó inmediatamente. Físicamente bien. Emocionalmente, va a necesitar tiempo, respondí, observando a Thomas dormir inquieto en la cuna. Jim, tienes que proteger a nuestro hijo. Esta familia es tóxica. Lo sé. Y lo haré. ¿Qué estás planeando? Le expliqué lo de las grabaciones de seguridad. Jennifer se quedó en silencio durante un largo rato. ¿Lo tienes todo grabado? La patada, los comentarios. Cada segundo. Video y audio en alta definición. Dios mío, Jim. Eso es una prueba criminal. A la mañana siguiente, mientras Thomas jugaba en la alfombra del salón, recibí una llamada inesperada. Era Kevin, el marido de Rebecca. Jim, tengo que hablar contigo. En persona. ¿Sobre qué? Sobre lo que pasó ayer. Y sobre otras cosas que tienes que saber. Quedamos en una cafetería en el centro de la ciudad. Kevin parecía agotado, con profundas ojeras y las manos ligeramente temblorosas. Ella me ha contado su versión de lo que pasó, comenzó Kevin. Dijo que estabas exagerando, que solo fue un golpecito para calmar al bebé. Kevin, ella pateó el cochecito de mi hijo. Él se golpeó contra la barandilla y se hizo un moratón. Kevin cerró los ojos. Lo sé. Te creo. ¿Por qué? Porque ella me hizo algo parecido. No físicamente, pero... Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Cuando no estamos de acuerdo, tiene arrebatos. Rompe cosas. La semana pasada tiró un jarrón contra la pared porque se me olvidó confirmar la cena con sus socios.
Una pieza del rompecabezas se encajó en mi mente. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Desde que nos casamos. Pero empeoró cuando se convirtió en socia del bufete. El poder se le subió a la cabeza. ¿Por qué me estás contando esto? Kevin me miró directamente. Porque cuando vi las fotos del brazo de Thomas que tu exmujer publicó en Facebook, supe que tenía que hacer algo. Un niño no se merece eso. Ella vio las fotos. Sí. Se puso furiosa. Dijo que la estaban difamando, que los demandaría por calumnias. En ese momento, mi decisión se cristalizó por completo. Ya no se trataba solo de proteger a Thomas. Se trataba de impedir que Rebecca siguiera haciendo daño a otras personas. Kevin, ¿estarías dispuesto a testificar sobre su comportamiento? ¿Testificar dónde? Si es necesario, en un tribunal, o ante otras personas que necesiten saber quién es ella realmente. Kevin dudó solo un segundo. Sí, lo haría. Esa noche, después de acostar a Thomas, me senté frente al ordenador y accedí al sistema de seguridad de la casa de mis padres. Las grabaciones estaban todas allí, organizadas por fecha y hora. Descargué el archivo del domingo anterior. 5 horas de grabación que incluían nuestra llegada, el almuerzo y el incidente. Lo volví a ver todo. La calidad del video era perfecta. El audio captaba cada palabra que se decía. La expresión de placer en el rostro de Rebecca después de dar una patada al carrito. La risa cruel de mis padres. El llanto desesperado de Thomas. Pero también captaba algo que no había notado en ese momento. En el instante en que Rebecca se levantó de la mesa, miró directamente a una de las cámaras y sonrió. Ella sabía que la estaban grabando. Quería que quedara documentado. Esa percepción lo cambió todo. No fue un momento de ira impulsiva. Fue calculado. Premeditado. Ella quería que yo lo viera, que me sintiera impotente ante el sistema familiar que siempre la había protegido. Llamé a mi primo Paul, que trabaja como periodista de investigación en el New York Times. Paul, necesito tu ayuda profesional. ¿Qué ha pasado, Jim? Se lo conté todo. Le envié una copia editada de la grabación por correo electrónico seguro. Dios mío, Jim. Esto es agresión infantil documentada. Lo sé. Pero necesito que tenga el mayor impacto posible. No solo quiero que ella enfrente consecuencias legales. Quiero que todos sepan quién es ella realmente. ¿Estás seguro de eso? Una vez que esto se haga público, no hay vuelta atrás. Miré hacia la habitación donde dormía Thomas, que seguía haciendo pequeños ruidos de incomodidad incluso mientras dormía. Absolutamente seguro. Entonces hagámoslo bien. Necesitaré más información sobre su carrera, sus conexiones profesionales, las organizaciones en las que tiene prestigio. Pasé las 2 horas siguientes recopilando todo lo que sabía sobre la vida pública de Rebecca. Sus casos más famosos en el bufete de abogados. Sus conexiones políticas. Su participación en consejos de organizaciones benéficas. Paul tenía razón. Una vez que esto se hiciera público, no habría vuelta atrás. Pero mientras miraba las fotos del brazo magullado de mi hijo, supe que era exactamente lo que tenía que pasar. Rebecca había cruzado una línea que no se podía desatar. Y ahora ella descubriría que las acciones tienen consecuencias, incluso para los hijos dorados de la familia Morrison. El plan estaba tomando forma, y sería más amplio de lo que ella jamás hubiera imaginado. Durante los 3 días siguientes, convertí mi apartamento en Queens en un centro de operaciones. Thomas jugaba en la alfombra mientras yo organizaba meticulosamente cada pieza de evidencia contra Rebecca, esparciendo documentos por la mesa de la cocina como un detective armando un caso. Paul había sido claro sobre lo que necesitábamos para que la historia fuera irrefutable. No basta con tener la grabación de la patada, explicó él durante nuestra llamada. Necesitamos un patrón. Documentación de un comportamiento abusivo constante. Kevin se convirtió en una fuente inesperada de información. Durante nuestro segundo encuentro, trajo una carpeta con registros médicos, fotos de objetos rotos en casa e incluso grabaciones de audio que había hecho en secreto durante los arrebatos de ira de Rebecca. Ella me tiró un plato a la cabeza la semana pasada, reveló Kevin, mostrando una foto de un corte sobre la ceja. Dijo que fue porque no la defendía adecuadamente cuando su jefe criticó un informe. ¿Por qué documentaste todo esto?, pregunté, impresionado por la meticulosa organización. Porque soy médico. Reconozco los patrones de abuso cuando los veo. Y sabía que algún día tendría que demostrar lo que estaba pasando. Mi estrategia era múltiple. Primero,
Paul publicaría un artículo de investigación en el Times sobre violencia doméstica entre profesionales de élite, utilizando a Rebecca como caso de estudio principal. En segundo lugar, enviaría las grabaciones al Consejo Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado de Nueva York. En tercer lugar, compartiría el material con organizaciones benéficas en las que Rebecca ocupaba puestos de prestigio. Pero necesitaba más. Rebecca era inteligente, tenía buenos contactos y recursos para controlar la narrativa. Ella intentaría desacreditar cualquier prueba como manipulación de un hermano celoso. Entonces recordé algo crucial. Rebecca se había presentado como candidata para ser nombrada jueza estatal, un proceso que llevaba 6 meses en marcha. El nombramiento dependía de la aprobación del gobernador y de una rigurosa revisión de antecedentes. Llamé a mi antigua profesora de Derecho Constitucional, la doctora Patricia Nguyen, que ahora trabajaba como consultora en nombramientos judiciales. Jim, qué sorpresa oír tu voz, dijo ella cálidamente. He oído que ahora tienes un hijo. Enhorabuena. Gracias, doctora Nguyen. En realidad, le llamo por algo relacionado con mi hijo. Y con mi hermana. Le expliqué la situación sin mencionar mi plan específico. Solo le pregunté cuáles eran los criterios de evaluación para los nombramientos judiciales. El carácter moral es fundamental, me explicó. Cualquier evidencia de comportamiento violento o abusivo es motivo de descalificación inmediata. ¿Por qué lo preguntas? Solo por curiosidad académica, mentí. Gracias por la información. El tercer elemento de la estrategia vino de una fuente inesperada. Thomas estaba jugando en el parque cuando me encontré con Sandra, la madre de uno de los niños de la guardería. ¿Eres el hermano de Rebecca Morrison?, me preguntó, reconociendo el apellido cuando me presenté. Sí, ¿por qué? Ella fue la abogada de mi excuñada en un caso de custodia. Completamente antiética. Fabricó pruebas, intimidó a testigos. Le costó a mi excuñada la custodia de sus hijos. ¿Tienes documentación de eso? Claro. Lo guardé todo con la esperanza de poder hacer algo al respecto algún día. Sandra se convirtió en mi cuarta fuente. Su documentación incluía correos electrónicos en los que Rebecca violaba claramente las normas éticas de la profesión, manipulando testigos y tergiversando pruebas. Mientras yo construía el caso, Rebecca seguía con su vida normal, aparentemente convencida de que el incidente con Thomas había sido olvidado. Incluso publicó en Facebook sobre la importancia de la disciplina infantil en la sociedad moderna. Kevin me envió capturas de pantalla. Ella no tiene ni idea de lo que se le viene encima, comentó él. Mis padres intentaron ponerse en contacto conmigo varias veces, alternando entre amenazas y súplicas. Mi madre me dejó un mensaje lloroso. Estás destruyendo esta familia por un malentendido, Jim. Rebecca solo quería ayudar con la educación de Thomas. Mi padre fue más directo. Deja esta tontería ahora mismo o te desheredaré. Definitivamente. No respondí a ningún mensaje. Estaba demasiado ocupado organizando la caída de Rebecca. Paul trabajó conmigo en la cronología perfecta. Tenemos que coordinar todas las revelaciones, explicó él. Primero sale el artículo en el Times, estableciendo el patrón. 24 horas después, el material se envía al Consejo Disciplinario. 48 horas después, se envía al Comité de Nombramientos Judiciales. 72 horas después, todas las organizaciones benéficas reciben copias. ¿Por qué esta secuencia en concreto?, pregunté. Porque cada revelación se basará en la anterior. Cuando caiga el último dominó, no habrá forma de que ella controle la narrativa. Durante esa semana de preparación, noté cambios en Thomas. Estaba menos ansioso, dormía mejor. El doctor Harrison, nuestro pediatra, confirmó que la marca roja había desaparecido, pero recomendó que siguiéramos evitando situaciones estresantes. Los bebés son más resistentes de lo que pensamos, dijo. Pero también son más sensibles a las tensiones ambientales. Manténgalo en entornos seguros y amorosos. Eso solo reforzó mi determinación. Thomas nunca volvería a estar cerca de Rebecca ni de ningún miembro de la familia que tolerara el abuso infantil. La última pieza del rompecabezas llegó cuando Kevin me llamó un jueves por la noche. Jim, tienes que saberlo. Rebecca está planeando demandarte por difamación. Ha contratado a un investigador privado para encontrar trapos sucios sobre ti. ¿Qué pueden encontrar?, pregunté, genuinamente curioso. Nada significativo. Pagas tus facturas, cuidas bien de Thomas, no tienes antecedentes penales.
Pero ella está desesperada por encontrar algo que pueda usar en tu contra. Eso es perfecto, respondí, sorprendiendo a Kevin. ¿Perfecto cómo? Porque significa que ella sabe que está vulnerable. Las personas seguras de sí mismas no contratan investigadores privados. Si estás siguiendo este viaje de un padre que protege a su hijo, no olvides suscribirte al canal para ver cómo se desarrolló esta estrategia cuidadosamente planificada. La víspera de la ejecución del plan, revisé cada elemento por última vez. No encontré fallos, solo la comprensión cristalina de que, tras el amanecer siguiente, no habría vuelta atrás. Rebecca había pateado a mi hijo pensando que podría seguir impune, protegida por el sistema familiar que siempre la había blindado de las consecuencias de sus actos. Pero los sistemas pueden ser pirateados. Y yo era, después de todo, un experto en sistemas. Lo que ella no sabía era que su intento de demandarme por difamación sería el catalizador final que haría que toda la operación fuera no solo justificable, sino necesaria. Mañana, Rebecca Morrison descubriría que algunas acciones tienen consecuencias que resuenan mucho más allá del salón de la casa de sus padres. Lunes, 7 de la mañana. El artículo de Paul se publicó en la página web del New York Times con el título Violencia doméstica entre las élites, cuando profesionales de prestigio abusan de niños. Estaba dando el desayuno a Thomas cuando mi teléfono explotó con notificaciones. El primer nombre en la lista de llamadas perdidas era Rebecca. «Has destruido mi vida», gritó cuando contesté. «¿Sabes lo que has hecho? Mi oficina está siendo bombardeada con llamadas. Mi foto está en la portada del periódico más importante del país». «Interesante», respondí con calma, observando a Thomas jugar con sus juguetes. «Estás nerviosa por las llamadas, pero no por haberle dado una patada a un bebé. No fue así y lo sabes. Lo tengo todo grabado, Rebecca. Video y audio. ¿Quieres que reproduzca la parte en la que dices que Thomas tenía algo real por lo que llorar?» El silencio al otro lado de la línea duró 15 segundos. Cuando ella volvió a hablar, su voz era diferente. «Calculadora. Eso es chantaje, Jim. Podrían arrestarte por eso». Chantaje sería si estuviera pidiendo dinero. Solo estoy compartiendo la verdad con personas que tienen derecho a saberla. Paul había hecho un trabajo brillante. El artículo no solo documentaba el incidente con Thomas, sino que lo contextualizaba dentro de un patrón más amplio de abuso familiar entre profesionales de élite. Incluía declaraciones de Kevin sobre el comportamiento doméstico de Rebecca, documentación de Sandra sobre irregularidades éticas en casos de custodia e incluso comentarios de colegas anónimos sobre arrebatos de ira en el entorno profesional. A las 9 de la mañana, recibí una llamada de un número desconocido. ¿S.R. Morrison? Soy Janet Walls, del Consejo Disciplinario del Colegio de Abogados. Me gustaría programar una conversación sobre algunas acusaciones que han llegado a nuestro conocimiento. Por supuesto. Estoy disponible cuando lo necesiten. ¿Qué tal hoy a las 2? Tenemos entendido que tiene pruebas en video. A las 10 de la mañana, Kevin me llamó con la voz entrecortada. Jim, ella está fuera de control. Ha roto todos los vasos de la cocina y está gritando que te demandará a ti, al periódico y a cualquiera que crea su historia. ¿Estás a salvo? Estoy en casa de mi hermana. Pero tengo que advertirte, ha contratado a un abogado famoso. Jackson Webb. Él es especialista en casos de difamación de alto perfil. Eso es interesante, respondí, tomando notas. Porque demandar por difamación requeriría que ella probara que la información es falsa. Y no lo son. Exacto. A las 11, recibí un correo electrónico de la Fundación Infancia Protegida, donde Rebecca llevaba 3 años como miembro del consejo. Tras un cuidadoso análisis de las recientes acusaciones, hemos decidido suspender la participación de la señorita Morrison en todas las actividades de la fundación, con efecto inmediato. A las 11:30, la doctora Patricia Nguyen me llamó. Jim, acabo de leer el artículo. ¿Estás seguro de que quieres seguir por este camino? Absolutamente seguro. Porque si eso es cierto, y por lo que he leído parece completamente documentado, eso destruye cualquier posibilidad de nombramiento judicial para Rebecca. El gobernador no puede permitirse nombrar a alguien con este tipo de controversia. Esa es exactamente la idea. Dios mío, Jim. Lo has planeado metódicamente. Lo he planeado para proteger a mi hijo. Y para proteger a otros niños que podrían ser víctimas de ella en el futuro. A las 2 en punto, estaba en la sede del Colegio de Abogados con una copia en alta resolución de la grabación completa.
Janet Walls vio el video 2 veces y tomó notas detalladas. Sr. Morrison, esto es muy perturbador. Tenemos casos de conducta inapropiada, pero violencia física contra un niño. Hizo una pausa y se quitó las gafas. Esto es un terreno completamente diferente. Hay otros casos documentados de comportamiento poco ético, añadí, entregándole la carpeta que Sandra había recopilado. Janet hojeó los documentos y su expresión se volvió más grave con cada página. Fabricación de pruebas, intimidación de testigos, violación de la confidencialidad entre cliente y abogado, murmuró. Señor Morrison, con su permiso, nos gustaría abrir una investigación formal de inmediato. Tienen toda mi cooperación. A las 3 en punto, mientras conducía hacia casa, recibí una llamada de un número privado. Jim. La voz me resultaba familiar, pero tardé unos segundos en reconocerla. Era mi madre, y estaba llorando. Mamá, tu padre está en el hospital. Ha tenido un infarto después de ver el periódico. Por un momento, sentí una punzada de culpa. Pero entonces recordé su risa cuando Rebecca le dio una patada a Thomas. ¿Se pondrá bien? Los médicos dicen que sí. Pero Jim hizo una pausa. Sé que estás enfadado, pero esto ha ido demasiado lejos. Estás destruyendo a toda la familia. No he destruido nada, mamá. Solo he revelado lo que ya existía. Rebecca está devastada. Puede perder su trabajo, perderlo todo. ¿Y qué crees que debería perder después de dar una patada a un bebé? Mi madre se quedó en silencio durante unos largos segundos. Yo, ya no sé qué pensar. Entonces quizás sea hora de empezar a pensar de verdad. A las 5, Paul me llamó para darme una actualización. El artículo ya tiene más de 200.000 comparticiones. Estamos recibiendo cientos de comentarios de personas que comparten experiencias similares de abuso familiar normalizado. Y la reacción profesional. 3 grandes bufetes de abogados ya han emitido comunicados distanciándose de Rebecca. Su bufete está en reunión de crisis desde el mediodía. A las 6, mientras le daba de cenar a Thomas, sonó el timbre. Miré por la ventana y vi a Rebecca parada en mi puerta, visiblemente desaliñada, con la ropa arrugada y el pelo revuelto. Abrí la puerta, pero mantuve la cadena de seguridad. Lo has conseguido, dijo ella con voz ronca. Realmente has conseguido destruirme. Yo no te he destruido, Rebecca. Tú te destruiste cuando decidiste dar una patada a mi hijo. Él hacía demasiado ruido. Él es un bebé. Los bebés hacen ruido. No lo entiendes. Estaba estresada. El trabajo, el matrimonio, la presión. Y lo descargaste en un niño de 8 meses. Rebecca apoyó la frente contra la puerta. Mi matrimonio se ha acabado. Kevin me ha pedido el divorcio esta mañana. En mi oficina están pensando en despedirme. El nombramiento como jueza se ha acabado. Menos mal que Kevin se escapó a tiempo. Él dijo que soy igual que papá. Que tengo el mismo temperamento explosivo, la misma falta de control. Lo tienes. Puedo cambiar, dijo ella, mirándome a través de la rendija. Puedo ir a terapia, rehabilitarme. Pero necesito que dejes de hacer esto. No puedo detener algo que ya está fuera de mi control. La verdad tiene vida propia ahora. Por favor, Jim. Soy tu hermana. Las hermanas no hacen daño a sus sobrinos bebés. Thomas empezó a llorar en el apartamento detrás de mí. Rebecca hizo un movimiento instintivo hacia el sonido, pero bloqueé completamente la puerta. Nunca volverás a acercarte a mi hijo, dije con firmeza. Nunca más. Rebecca retrocedió, con las lágrimas finalmente brotando. No quería que llegáramos a esto. Entonces no deberías haber pateado a un niño. Cerré la puerta y eché todos los cerrojos. A través de la ventana, vi a Rebecca quedarse parada en la acera durante casi 10 minutos antes de finalmente entrar en su coche y marcharse. A las 8 en punto, recibí un correo electrónico de la oficina de Harwell y Asociates. Rebecca había sido puesta en licencia administrativa indefinida, pendiente de una investigación interna. A las 9, Kevin me llamó. Jim, ella dice que va a suicidarse. Que no tiene nada por lo que vivir. ¿Crees que es verdad? No lo sé, pero pensé que debía avisarte. Kevin, hiciste lo correcto al divorciarte de ella. No dejes que te manipule con chantajes emocionales para que vuelvas con ella. Lo sé. Solo, ten cuidado, ¿vale?
Las personas desesperadas hacen cosas impredecibles. Esa noche, después de acostar a Thomas, me senté en el salón del apartamento e hice un balance completo de lo que había sucedido en solo un día. El artículo del New York Times se había compartido más de 300.000 veces. El video de la agresión, aunque con la cara de Thomas difuminada para proteger su privacidad, se estaba utilizando en debates sobre el abuso infantil en todo el país. Rebecca había perdido su puesto en el consejo de la Fundación Benéfica, estaba suspendida de su trabajo, había perdido su matrimonio y su candidatura a jueza había sido retirada. Pero más importante que todo eso, Thomas estaba a salvo. Y otros niños también estarían a salvo de Rebecca en el futuro. Mientras revisaba las últimas notificaciones del día, un mensaje me llamó la atención. Era de una mujer llamada Patricia Santos. S.R. Morrison, soy periodista de investigación de CNN. Me gustaría hablar con usted sobre la posibilidad de una entrevista televisiva. Creemos que su historia puede ayudar a otras familias que se enfrentan a situaciones similares. Sonreí por primera vez en semanas. La verdadera transformación no había hecho más que empezar. Rebecca había pateado a mi hijo pensando que era el final de la historia. En realidad, solo era el comienzo de una nueva narrativa, una en la que los niños están protegidos y los abusadores se enfrentan a consecuencias reales. Lo que ella descubriría en las próximas horas haría que todo lo que había sucedido hasta ahora pareciera solo el calentamiento. 6 meses después, estaba en la cocina de nuestro nuevo apartamento, un lugar más grande y seguro que pude comprar con mi ascenso, cuando recibí la llamada final de Paul. Jim, se acabó. El Consejo Disciplinario ha revocado definitivamente la licencia de Rebecca para ejercer la abogacía en el estado de Nueva York. Thomas estaba en su sillón, aplaudiendo alegremente mientras comía su fruta. Ya no era aquel bebé ansioso que lloraba cuando oía voces masculinas fuertes. ¿Y el caso penal?, pregunté, observando a mi hijo jugar sin miedo. Ella aceptó un acuerdo. 200 horas de servicio comunitario, terapia obligatoria para controlar la ira y prohibición de trabajar con niños durante los próximos 5 años. Kevin se había convertido en un aliado inesperado después del divorcio. Me llamó la semana anterior con una noticia que me sorprendió. Jim, ella está en tratamiento serio. No sé si es genuino o solo para impresionar al juez, pero por primera vez en años, admitió que tiene un problema. Eso no borra lo que le hizo a Thomas, respondí. No, no lo borra. Pero tal vez evite que le pase a otros niños. La entrevista en CNN se había transmitido 3 meses antes. Patricia Santos había hecho un trabajo excepcional, centrándose no solo en nuestra historia, sino en el patrón más amplio de abuso infantil normalizado en familias disfuncionales. El impacto fue enorme. Recibí cientos de mensajes de otros padres que compartían experiencias similares. Muchos encontraron el valor para enfrentarse a miembros de su familia que habían normalizado la violencia contra los niños. Mis padres nunca se disculparon directamente, pero mi madre empezó a visitarme cada semana. Ella observaba a Thomas con una expresión que nunca había visto antes, algo entre el arrepentimiento y la protección. No me di cuenta en ese momento, me dijo ella durante una visita reciente. Cuando eran pequeños, pensaba que así era como se criaba a los niños. Mi madre hacía lo mismo conmigo. Los patrones se pueden romper, respondí, viendo a Thomas enseñar a mi madre a apilar bloques de colores. Pero alguien tiene que decidir que se acaban aquí. Mi padre aún no me hablaba, pero supe por Kevin que había donado una cantidad significativa a organizaciones de protección infantil. Su forma silenciosa de reconocer el error. Rebecca intentó ponerse en contacto conmigo solo una vez después de la sentencia. Era un correo electrónico largo, lleno de justificaciones y peticiones de perdón. Terminaba con una frase que me marcó: me he convertido en todo lo que juré combatir cuando empecé a ejercer la abogacía. No respondí. El perdón es un regalo que se da cuando se está listo, no cuando se pide. Lo que más me sorprendió fue cómo la experiencia transformó mi propia perspectiva sobre la paternidad. Antes, navegaba por la crianza de Thomas con ansiedad constante, siempre cuestionándome si le estaba haciendo bien. Ahora, sabía con absoluta certeza que mi trabajo como padre era protegerlo, respetarlo y enseñarle que su voz importa. Que él nunca debía aceptar ser menospreciado o herido por nadie, especialmente por la familia. El doctor Harrison, nuestro pediatra, notó el cambio durante nuestra consulta de rutina. Thomas está floreciendo, observó, viendo a mi hijo explorar el consultorio con curiosidad y confianza. Los niños que crecen sabiendo que están protegidos desarrollan una autoestima más sólida. Él sabe que siempre estaré de su lado, respondí.
Eso hace toda la diferencia en el mundo. La lección más poderosa vino de una fuente inesperada. Durante una sesión de terapia familiar que mi madre había sugerido, la terapeuta hizo una pregunta sencilla que cambió mi perspectiva. Jim, ¿qué quieres que Thomas recuerde sobre cómo reaccionaste cuando él necesitaba protección? La respuesta fue inmediata, que nunca dudé, que él siempre supo que podía contar conmigo, incluso cuando eso significaba enfrentarme a toda la familia. Hoy, Thomas tiene 1 año y medio. Corre por la casa, ríe a carcajadas y canta canciones que se inventa. Cuando llora, lo consuelo sin prisas. Cuando necesita límites, se los establezco con amabilidad, nunca con violencia. Él nunca sabrá los detalles de lo que hizo su tía, pero crecerá sabiendo que fue protegido cuando lo necesitó. La última noticia sobre Rebecca nos la dio Paul. Ella había conseguido un trabajo como consultora en una organización que ayuda a profesionales a rehabilitarse después de perder sus licencias. Una ironía no intencionada, pero quizás apropiada. Ella parece diferente, comentó Paul. Más tranquila, menos arrogante. Las personas pueden cambiar, respondí, pero el cambio no borra las consecuencias. Si esta historia te ha conmovido, especialmente si eres padre o madre, suscríbete al canal para ver más historias sobre la importancia de proteger a nuestros hijos, incluso cuando eso significa enfrentarse a nuestra propia familia. Porque al final, no importa cuántas relaciones tengas que sacrificar o cuántas tradiciones familiares tengas que romper. Cuando un niño necesita protección, lo proteges. Así de simple. Rebecca pateó a mi hijo pensando que podría seguir impune, protegida por un sistema familiar que siempre la había blindado de las consecuencias. Ella descubrió que algunos sistemas pueden ser hackeados. Y que algunas consecuencias resuenan para siempre. Thomas está seguro, confiado y creciendo en un hogar donde su voz es celebrada, no silenciada. ¿Y yo? Bueno, he descubierto que la paternidad no se trata de ser perfecto. Se trata de ser lo suficientemente valiente como para hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil.